Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a este nuevo episodio de Esencial Factor, que es la palabra de Dios. Vamos hoy a comentar sobre una respuesta que me dieron en el Facebook y creo que es importante poder explicar, poder comentar sobre ese comentario que me hicieron. Y la persona habla sobre Lucas 1:35. Pero antes de comenzar, te recuerdo que puedes descargar la diapositiva del estudio o del tema de hoy ahí en la descripción del video, y que puedes escribir, puedes compartir tu comentario, ya sea un versículo, una cita, tu opinión sobre el tema, o un saludo, o buenos deseos, y lo estaré compartiendo y leyendo y compartiendo con mucho gusto. Así que no te retires, vamos a hablar acerca de ese comentario que una persona hizo, sorprendida por lo que yo había escrito sobre una verdad bíblica. Así que no te retires, porque en segundo vamos a comenzar con el tema de hoy. Sí, aquí seguimos con Esencial Factor, que es la palabra de Dios, y vamos directamente, vamos a leer el comentario que hizo esta persona. Vamos a verlo allí en la pantalla. Quiero compartir contigo allí en la diapositiva, y es sobre quién vino, o acerca de quién vino sobre María. ¿Quién fue el que cubrió a María con su sombra y María concibió a Cristo Jesús, que la Biblia lo llama el Hijo de Dios? Entonces, sobre eso es que la persona escribió, porque ella ve en ese versículo algo que la Biblia no está diciendo ni está mostrando en ninguna parte de la Biblia. Entonces vamos a ver ese comentario que hizo esta señora o esta hermana. No estoy juzgando ni estoy señalando a la persona, sino al comentario que hizo, porque yo estoy seguro de que ese mismo pensar, esa misma idea, puede tenerla muchas personas, no solamente ella, sino también muchas personas. Y por eso traigo este tema en estos minutos, para que si tú también tienes ese pensar, bueno, reflexiones sobre lo que dice realmente la Biblia acerca de Lucas 1:35. Vamos a leer, te voy a enseñar el comentario que hizo la persona. Dice: Daniel Primera, estoy en shock. ¿También usted no cree en que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la divinidad? La Biblia es tan clara, tan sencilla. ¿Por qué se complican? Este texto habla de tres personas. Lucas 1:34 y 35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Más claro que el agua. Dios nos ayude a permanecer firmes en su palabra para no ser confundidos. Ese fue el comentario de la persona. O sea, ella comentó un comentario que yo hice en una publicación de un hermano. Mira lo que ella dice. Está en shock por lo que yo comenté. Y dice: no, ¿usted también no cree que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad? Mira, la Biblia es tan clara y es tan sencilla. Y yo estoy de acuerdo con esa hermana, con esa persona.
La palabra de Dios es tan clara y tan sencilla. Lamentablemente no se está entendiendo correctamente. Y ella coloca Lucas 1:35 para decir que hay 3 personas. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Entonces ella lo enfatiza colocándolo en mayúscula. Ahí está, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo, que ella está consciente y está clara que el Altísimo es el Padre, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, haciendo referencia a ¿quién? A Cristo. Y yo estoy de acuerdo con eso. El Espíritu Santo vino sobre María y el poder del Altísimo, que es el Padre, tal cual como ella lo coloca allí, y es así como dice la Biblia, cubrió a María con su sombra. Por lo tanto, lo que María concibió en su vientre fue el Hijo de Dios. Literalmente, así se llama, Hijo de Dios. Pero esta persona está viendo algo que la Biblia no está enseñando. Aunque ella dice, y tiene razón, que la Biblia es tan clara y tan sencilla. Y que por qué se complican, ¿por qué se complican? Si este texto habla de 3. Bueno, yo creo que sí, que la Biblia habla clara y sencillamente, pero creo que la persona que está confundida y está confundiendo a otros es otra persona. No soy yo. Entonces vamos a ver si este versículo está diciendo realmente lo que esta persona tiene en mente. Ella dice que está viendo allí, hay 3. Entonces vamos a ver bíblicamente si eso es así, si es cierto. Si esta persona en su mente está conforme a la palabra de Dios y conforme a ese versículo. ¿Sí? Entonces, mira, yo te voy a comentar aquí lo que yo le respondí a esta hermana. Entonces vamos a leer con la Biblia, ese versículo de Lucas 1:35, y vamos a ir viendo y desarrollando, entonces, haciéndonos preguntas sobre ese versículo. Vamos a ver allí, Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Le está diciendo el ángel a María, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces vamos a ver si esta hermana que comentó sorprendida y utiliza ese versículo como argumento para decir de que el Dios verdadero es trino. Vamos a ver si la Biblia enseña eso. ¿Y quién fue realmente el que vino sobre María y la cubrió con su sombra, con el poder? Dice: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces, vamos a leer el contexto. Yo siempre, hermano querido, yo siempre le he enfatizado y lo he dicho en los programas, en los estudios: lea el contexto. Tenemos la mala costumbre, y además porque leemos la Biblia ya con una idea preconcebida, entonces esa idea ya acondiciona el entendimiento que debemos recibir de la Biblia, el entendimiento correcto. ¿Me explico? Entonces, cuán importante, y yo lo he repetido varias veces, cuán importante es que leamos el contexto, que aprendamos a leer el contexto del versículo, del capítulo que estamos leyendo. Mira lo que dice ese versículo, el versículo 32 del mismo Lucas 1. Dice: este será grande. O sea, el ángel le estaba diciendo a María, hablando acerca del hijo que iba a concebir, dice: este será grande y será llamado ¿hijo de quién? Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Hermano, ve allí, vea con una mente, con el raciocinio,
¿cómo se va a llamar o cómo se llamaría Cristo? El Hijo del Altísimo. No se llamaría el Hijo del Espíritu Santo. ¿Quién fue el que vino sobre María? Fue el mismo Altísimo, porque se le dice Hijo del Altísimo. Y muchos piensan entonces que el que vino y el que descendió fue uno aparte del Padre, cubrió a María, y entonces lo que vino sobre María fue el poder del Padre. El Padre está en el cielo y vino uno aparte del Padre y cubrió a María. No, te está diciendo Hijo del Altísimo. Y el Altísimo bíblicamente vamos a ver que es el Padre. La Biblia llama Altísimo es al Padre Celestial. Por eso mira el contexto. Por eso que en Lucas 1:35 te dice Hijo de Dios. ¿Sabes tú que en la Biblia al que se le llama Dios verdadero, dicho por el mismo Cristo, en Juan 17:3 dice que es al Padre? El Dios único es el Padre. Si se le dice Hijo de Dios, entonces, y el Dios, ese Dios es el Padre Celestial, te pregunto, ¿quién fue el que vino sobre María? Es el Padre, el único Dios verdadero. ¿Y por qué se dice Espíritu Santo? Oye, hermano, porque el mismo Cristo Jesús dijo que el Padre Celestial es Espíritu. Y como el Padre Celestial es omnipresente, entonces Él tiene ese atributo de la omnipresencia y Él puede presentarse, aunque sea invisible. Su presencia es invisible, es el Padre mismo, no es otro. El mismo contexto te dice Hijo del Altísimo. Y luego el versículo 35 dice, el Altísimo te cubrirá. O sea, claro, te cubrirá con su sombra. Entonces, ¿quién fue el que descendió sobre María? ¿Fue uno aparte del Padre? ¿Es el Padre mismo? Porque dice que el Altísimo la cubrió, la iba a cubrir, te cubrirá con su sombra. Entonces, si el Padre la iba a cubrir con su sombra, quiere decir que el que descendió sobre María es el Padre. Y tú te preguntarás, ¿y por qué se le dice Espíritu Santo? Porque la presencia invisible del Padre y también de Cristo se le dice Espíritu Santo. Vamos a leer los versículos. Mira lo que dice. El mismo Cristo Jesús dijo, Juan 4:24, Dios es Espíritu. ¿Cómo se le dice al Padre Celestial? ¿Qué dicen los ángeles cuando adoran al Padre Celestial? Le dicen Santo, Santo, Santo. Por lo tanto, Él es Santísimo. Y si Él es Santo y es Espíritu, es Espíritu Santo. Y esta persona dice, mira que no, que tú estás confundiendo. Hermano, el que está confundiendo es otra persona. Y esta misma persona dice, la Biblia es tan clara. ¿Y por qué no se lee? Y si es tan clara y sencilla, ¿por qué no lo leen? ¿Por qué no leen el contexto? Te dice, el mismo Cristo dice, Dios, que es el Padre, dice, es Espíritu. Por lo tanto, ese Espíritu, que es el Padre, fue el que descendió sobre María, y el poder del Altísimo, que es el Padre, la cubrió bajo su sombra y concibió al santo ser, dice allí, y será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque fue el mismo Dios, el Padre Celestial, que descendió sobre María. No es uno aparte, no es otro diferente, fue el mismo Padre, porque Cristo te dice que el Padre es Espíritu. Entonces, la persona que está confundida y está confundiendo a otro, no soy yo, es otra. Mira lo que dice, vamos a leer de nuevo. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Entonces, ¿quién es ese Altísimo? ¿O quién es ese Espíritu Santo? El mismo Dios Altísimo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, María. Y el poder del Altísimo, que es ese mismo Espíritu, te va a cubrir con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora mira esto. Lucas 1:47 dice, María dijo, y mi espíritu se regocija en Dios de mi Salvador.
Leamos de nuevo. María dijo: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Te pregunto, cuando María dice mi espíritu, ¿es otra persona o María misma? Te pregunto de nuevo. Cuando María dice mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, ¿es otra persona aparte de María o es María misma? Es María misma. Cuando la Biblia te dice el Espíritu de Dios, que es el Padre, ¿es otro o es la presencia misma del Padre? Cuando la Biblia te dice Espíritu de Cristo, ¿es otro aparte de Cristo o es Cristo mismo? Hermano, la Biblia del Génesis Apocalipsis te dice que cuando se habla Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, es la presencia del Padre o la presencia de Cristo. Cuando yo le digo a ustedes, mira, yo me gozo en mi espíritu, yo no estoy hablando, yo no me estoy refiriendo a otra persona, soy yo. Y eso mismo sucede con el Padre y con Cristo. ¿Por qué nos cuesta creer que el Padre Celestial es omnipresente? ¿Por qué nos cuesta creer que Cristo es omnipresente cuando Cristo participa de la misma sustancia y naturaleza del Padre? Y esos son los atributos principales de la divinidad: omnipresencia. Y así lo entendía un hebreo. La mente hebrea entendía así. La mente hebrea no creía en un Dios trino. Eso no estaba en la mente hebrea. Ellos entendían que Jehová, el único Dios, es el Padre. Y que tenía un hijo, el Mesías. Y que cuando los fariseos señalaron a Cristo, no, porque tú le iban a apedrear, porque tú siendo hombre te haces igual a Dios, te está haciendo referencia al Padre. Tú te haces igual al Padre, que es un Dios, que es divino. No está hablando de tres ni de trino. Entonces allí la Biblia dice, el versículo dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Te suena familiar ese versículo? Un versículo, ¿te recuerda un versículo que es muy conocido? Bajo la sombra del Omnipotente, del Altísimo. Mira aquí, Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Y quién es el Altísimo? ¿Quién es el Omnipotente? Es el Padre Celestial. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ¿quién es el que descendió? ¿Quién fue el que descendió y cubrió a María con su sombra? El Omnipotente, el Altísimo. ¿Y cómo se llama su presencia? Esa presencia invisible. ¿Por qué? Porque María no vio físicamente al Padre. ¿Cómo se llama esa presencia divina del Padre? Espíritu Santo. Cristo dijo que el Dios es Espíritu. Entonces, si a Cristo se le llama el Hijo del Altísimo o el Hijo de Dios, quiere decir que el que descendió sobre María fue el Padre, el Dios único, el Altísimo, que es el que se le llama Dios Altísimo o Altísimo. Pero vamos a seguir viendo aquí algo sobre ese punto. Porque dice allí que María concibe, o sea, el Padre desciende sobre María y ella concibe al Hijo de Dios. Entonces, tú puedes decir, bueno, hermano, eso es un misterio. Tienes razón, eso es el misterio de la encarnación. Pero aquí te está revelando, y la Biblia te dice quién es el que descendió sobre María. No podemos utilizar ese versículo para defender o apoyar lo que no dice la Biblia. Un Dios trino, porque eso no lo enseña la Biblia. Y no podemos utilizar ese versículo para decir eso. Y estar enseñando a otras personas porque estamos confundiendo. Entonces,
Para que María pueda concebir el Hijo del Altísimo, o el Hijo de Dios, tiene que descender ¿quién? Dios. ¿Y cómo se le llama? Padre. ¿Por qué es padre? Porque tiene hijo. Él coloca la simiente, la semilla. Por eso se le dice que Cristo sería el Hijo de Dios o del Altísimo. Porque fue el Altísimo que vino sobre María y colocó la simiente, la semilla. Porque si hubiese sido otro, si fuera cierto de que el Espíritu Santo que vino sobre María es uno aparte del Padre, entonces no sería llamado Hijo del Altísimo, sino sería llamado Hijo del Espíritu Santo. Este de colocar la semilla, eso es bíblico. Qué interesante que Cristo ¿cómo podemos decir? Se describió, se presentó a sí mismo como la vid. Y la vid es una planta. ¿Y de dónde? ¿Cómo nació una planta? Por medio de una semilla que se siembra, crece, da fruto. ¿Quién colocó esa semilla para que creciera la vid? Bueno, Cristo dice que el Padre, su Padre, es el labrador. Entonces, el labrador coloca la semilla para que nazca la vid, y la vid es Cristo. Pero estás viendo cómo comienza, ¿de dónde? Comienza desde una semilla que es colocada por otra persona. El sembrador o el labrador que manipula las plantas y la tierra es el que coloca la semilla. Y cuando el labrador coloca la semilla, entonces nace la planta. Y Cristo dice: yo soy la vid verdadera. Por lo tanto, esa semilla la colocó ¿quién? El Padre. Porque él mismo dice que el labrador es el Padre. Vamos a ver estos versículos en Lucas 15. Mira lo que dice, Lucas 15:1. Yo soy la vid, yo soy la planta de la vid, el árbol. Y mi Padre es el labrador. Para que naciera esa vid, ¿qué hizo el labrador? El labrador coloca la semilla. Para que naciera el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, o el Hijo del Altísimo en María, ¿quién tuvo que venir sobre María? El Padre, porque así se le llama en la Biblia, se le llama al Padre. Padre, ¿por qué? Porque Él tiene hijo. Por lo tanto, Él coloca la semilla, la simiente en María, en su vientre, y se desarrolló el Hijo de Dios humano. Mira, 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Vamos viendo? Hay alguien en la Biblia que se le llama simiente de Dios. Hay alguien en la Biblia que se le llama simiente de Dios. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Ahora vamos a ver quién es esa simiente de Dios. Y yo estoy seguro de que tú lo sabes. Pero vamos a ver con la Biblia. Vamos a mostrarlo aquí. ¿Quién es esa simiente entonces? El versículo 8, o sea, 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el versículo siguiente, que es el 9, dice: porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Por lo tanto, cuando tenemos la simiente de Dios, eso nos ayuda a no pecar, o sea, a vencer el pecado. Y el versículo 8 te dice que es el Hijo de Dios que obra en nosotros para deshacer las obras del diablo. ¿Y qué es eso? El pecado en nosotros. Y Pablo en Efesios dice que por la fe mora Cristo en el corazón. Y también dice: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, ¿quién es esa simiente? Interesante que se le llama simiente, se le llama semilla. Eso es lo que significa simiente en hebreo. La semilla, descendencia. El Padre tiene descendencia. Claro, porque Cristo era Hijo de Dios antes de la encarnación. Era simiente de Dios, simiente del Padre Celestial. Y esa palabra simiente tiene relación con descendencia, tiene relación con semilla y tiene relación con semen. Es la palabra que se utiliza para semen. Cristo es la descendencia, la simiente y la semilla
de Dios, del Padre Celestial. Entonces, ¿quién fue el que descendió sobre María? Fue el Padre Celestial, por eso se le dice Padre. No fue una parte de él, es el Padre. Y colocó su simiente. Y María concibió al Hijo de Dios, al Hijo del Altísimo. Mira lo que dice Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si fuera hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, la cual es ¿quién? Es Cristo Jesús. Entonces, bíblicamente, ¿a quién se le llama simiente? ¿A quién se le llama semilla? ¿A quién se le llama la descendencia de Dios? Es a Cristo. No se le dice descendencia del Espíritu Santo, no se le dice semilla del Espíritu Santo, no se le dice simiente del Espíritu Santo. Es la simiente de Dios. Y cuando se habla de Dios, la Biblia claramente te dice que es el Padre Celestial, no es otro aparte. Entonces, si nosotros tenemos problemas para entender quién es ese Altísimo que vino sobre María, entonces tenemos una confusión en la mente, tenemos Babilonia. Porque ese Dios trino no es bíblico. No es bíblico, ningún versículo de la Biblia apoya eso o enseña eso. El Espíritu Santo que descendió sobre María no era otro que la presencia invisible del Dios Altísimo, que es el Padre Celestial, el cual cubrió a María con su sombra. Y María concibió el Hijo del Padre Celestial, por eso se le llama Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. No es otro. No es otro. Entonces, Cristo es la vid verdadera, el árbol. ¿Cómo nace un árbol? Nace de la semilla, puesta ¿por quién? Por el labrador. Mi Padre es el labrador. Hermano, tomo las mismas palabras que dijo la persona. La Biblia es tan clara. La Biblia es tan sencilla. Pero no la entendemos. No leemos el contexto. No comparamos un versículo con otro versículo. Nos quedamos así. No, el versículo dice eso, por lo tanto, es como yo creo. Y lo triste y lo más terrible es que la enseño. Y cuando alguien habla explicando esos versículos, entonces la persona se molesta y defiende una doctrina o una idea con pasión, con tanta pasión y tanta fuerza, una doctrina que no es bíblica. Imagínense. Vamos a ver algunos comentarios de los hermanos. Vamos a leer aquí. Dice Mayra Llanos: saludos, hermano, muy importantes los temas que está tocando. Gracias por ayudarnos. Dice: gracias por ayudarnos a comprender mejor. Bendiciones para usted y su familia. Amén, hermana. Muchas gracias. La honra y la gloria sea para Dios y me alegro de que usted lo vea así. Gracias por escribir. Eduardo Pineda dice, el brothercito de Honduras: saludos, querido hermano, un fuerte abrazo igualmente para ti. Dios te bendiga, Dios le bendiga, gracias por tan hermosa enseñanza. Dios es bueno, amén, que así sea. No, y gracias a ti por escribir y por estar allí. Un abrazo. Dice también Leida Claudio: amén, gloria a Dios, qué detalle. El Padre colocó exactamente, el Padre colocó la semilla, por lo tanto no es otro, por eso se le llama Padre. Y muchas gracias, hermana, por escribir. Dios les bendiga, un abrazo grande. Marina Sack: Cristo, poder de Dios, exactamente, es el poder de Dios, la simiente de Dios. Gracias, Marina, por escribir. Dios te bendiga. Medel Morales dice: saludos, Daniel, gracias por compartir. No, hermano, un placer, un gusto. Gracias a usted por escribir, por estar allí también. Dice Isabel Rodríguez: amén. Dios te bendiga, hermana. Marina Sack dice: hay gente que se creen doctos y que no necesitan de nadie más para entender la palabra. No son humildes, lamentablemente. Y hay que orar por estas personas, de que un día puedan comprender la verdad, lo que dice la palabra de Dios. Gracias por escribir, Dios te bendiga, un abrazo grande. David López dice: saludo, hermano. Saludo también para ti, muchas gracias, un abrazo. Marlon Castaño Zambrano dice: totalmente de acuerdo, Daniel, gloria a Dios, de acuerdo con la palabra.
Gracias a todos por escribir, por estar allí, por estar conectado. Vamos a seguir. Ahora, mira, vamos a ver quiénes son los que entienden, quiénes entendieron quién era el Altísimo. Imagínense, Satanás conoce y entiende quién es el Altísimo. Y muchos cristianos que dicen conocer la palabra no entienden todavía, no han entendido quién es el Altísimo que se llegó a María para que concibiera al Hijo del Dios Altísimo. Mira lo que dice, vamos a Isaías, un versículo muy conocido. Dice, Isaías 14:14, sobre las alturas de... Eso es lo que estaba la intención de Lucifer. Él dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Semejante a quién? Ahí dice, al Altísimo. ¿Y qué es el Altísimo? El Padre Celestial. Él quería ser semejante al Altísimo. Recibir adoración, porque dice allí, subiré. Las nubes, las alturas de las nubes representan los ángeles. Entonces dice, quería estar por encima de los ángeles y ser semejante al Altísimo quiere decir recibir adoración como el Padre Celestial. Entonces, Lucifer nos muestra quién es el Altísimo. ¿Semejante a quién? Al Padre Celestial. Otro, un rey pagano como Nabucodonosor. También dice quién es el Dios Altísimo. Dice Daniel 4:34, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, o sea, eterno, y su reino por todas las edades. Repite, es la misma, el mismo significado. Vive para siempre, dominio sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Qué quiere decir? Que es eterno, inmortal. ¿Quién es el que vive para siempre y que es inmortal? El mismo Nabucodonosor dice, el Altísimo. Y el Altísimo está haciendo referencia al Dios verdadero, que es el Padre Celestial. Entonces, Lucifer o Satanás te dice quién es el Altísimo. Un rey pagano como Nabucodonosor te dice también quién es el Altísimo. Y nosotros no entendemos todavía quién fue el Altísimo que se llegó a María para concebir a Cristo. Aquí Nabucodonosor dice algo importante y dice que el Altísimo es el que vive para siempre o el que vive por los siglos de los siglos. Vamos a ver con Apocalipsis. Vamos a ver en Apocalipsis entonces qué dicen los ángeles. ¿Por qué adoran al Altísimo, que es al Padre Celestial? Mira, ¿quién es el que vive por los siglos de los siglos? Y eso lo responde Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis 4, los versículos 2 y 8 al 10 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y el trono uno sentado. Ten presente, querido amigo y hermano, que hay uno solo que está sentado en el trono y ese es el Padre Celestial. Esto tiene mucha relación con lo que dice Daniel y que está sentado un anciano de día que tiene el cabello blanco como la nieve y luego se acerca uno como hijo de hombre. Eso es lo mismo que está relatando aquí. Aquí se presenta al Padre sentado en el trono y luego Apocalipsis 5 se llega a Cristo representado por un cordero. Entonces dice que el que está sentado en el trono es uno. Qué interesante es la palabra que utiliza. Dice en el cielo, en el trono, uno sentado. No te dice varios sentados. No te dice ni 3 o 2 sentados. Dice uno sentado en el trono. ¿Qué dicen los seres vivientes y los ángeles y los seres celestiales cuando adoran a ese uno que está sentado en el trono? ¿Por qué lo adoran? Dice, y los 4 seres vivientes tenía cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo. ¿A quién le dicen Santo, Santo, Santo? A ese uno que está sentado en el trono. No es un Dios trino. Es uno sentado en el trono. ¿Y por qué repiten 3 veces santo? Porque Él es santo en el pasado, santo en el presente, santo en el futuro. Por lo tanto es infinitamente santo. Y el contexto, lo que yo te estoy diciendo, el contexto lo dice. Dice, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Está hablando del Padre. Por eso se le dice Dios Todopoderoso. Cristo hablando de su Padre, Él dijo,
en la ciudad de mi Dios, que es el Padre. No es un Dios trino. Dice, en la ciudad de mi Dios, el nombre de mi Dios, la ciudad de mi Dios, en el templo de mi Dios. Y no te está hablando de un Dios trino, te está diciendo que es el Padre. Entonces dice, santo, santo, santo es el Dios todopoderoso, que es el Padre. El contexto de Apocalipsis te dice que es el Padre. Dice, el que era, el que era santo, el que es santo y el que ha de venir en su santidad. Pero en griego esa palabra tiene que ver más con será. Sigue siendo santo. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado vuelve a repetir, al que está sentado en el trono, en singular, no dice a los que están sentados. Al que está sentado en el trono es que al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es ese Altísimo que vive por los siglos de los siglos? No es otro que el Padre Celestial. Versículo 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado, o él va a repetir, el que está sentado en el trono en singular, el que está. No dice los que están, dice el que está sentado en el trono. Y adoran, vuelven a repetir, al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, ¿quién es ese Altísimo que menciona Nabucodonosor, que vive por los siglos por siempre? Hermano, querido y amigo, es el Padre Celestial. Por lo tanto, ese Altísimo que se llegó a María no es otro que el Padre Celestial. Y ese Espíritu Santo que vino sobre María es la presencia invisible del Padre Celestial. Porque Él es omnipresente. No es otro aparte de Él. Porque Cristo es literalmente el Hijo del Padre Celestial. No es hijo de otro. El Padre es Espíritu y es Santo. Ahí te lo dice. Santo 3 veces. ¿Quién es el Espíritu Santo entonces? El Espíritu Santo es la presencia del Padre. Pablo dice que Cristo es el Espíritu. Por lo tanto, también el Espíritu Santo es la presencia de ellos dos. Y el mismo Cristo lo estudia. Juan 17 para que tú veas. Cristo dice, tú en mí y yo en ellos. Sobre los creyentes. Cuando Cristo mora en el creyente, está morando tanto el Padre y Cristo. Entonces, ¿quién colocó la simiente? ¿Quién colocó la semilla en María? Fue el Padre Celestial. Por medio de su omnipresencia, por medio de su presencia invisible. Te repito, María no estaba viendo al Padre. Pero que aunque presencia invisible, es el Padre literalmente. Es un error terrible. Es un error terrible decir que ese versículo está hablando de 3. Porque Dios no es trino. Dios es uno y es único. No es trino. Desde el Génesis Apocalipsis te dice que el Dios Jehová es el Padre. Y a Cristo también se le llama Dios y Jehová. ¿Por qué? Porque Él participa de la misma naturaleza del Padre, la misma sustancia. Él es la simiente de Dios. Si tú tienes hijo, ese hijo tuyo participa de tu misma naturaleza humana, claro, porque es tu simiente, es tu descendencia. Y por eso Cristo se le dice Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. ¿Por qué? Porque Él tiene la naturaleza, participa en la naturaleza del Padre Celestial. ¿Por qué se le dice Padre? No es título, es Padre porque Él es el Padre de Cristo. Entonces, hermano, no utilicemos estos versículos como Lucas 1:35 para decir de que Dios es trino. A mí me da tristeza eso. Y no solamente Lucifer sabe quién es el Altísimo, no solamente el rey pagano como Nabucodonosor sabe quién es el Altísimo, también los demonios saben quién es el Altísimo. Y se lo dijeron a Cristo cuando lo vieron.
Mira, Lucas 8:28. O sea, el endemoniado de Gadara, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Cómo lo llamaron los demonios? Hijo del Dios Altísimo. ¿Quién fue el que descendió sobre María y la cubrió con su sombra? El Dios Altísimo, el Padre. Pero también se le llama Hijo del Dios Altísimo porque Cristo es Hijo desde antes de su encarnación. Esos demonios que dijeron eso, Hijo de Dios Altísimo, fueron una vez en la eternidad pasada, fueron ángeles que estuvieron en la misma presencia del Dios Altísimo. Y ellos comprendieron y entendieron y conocieron que Cristo era, o el arcángel Miguel, quien como Dios es Hijo del Dios Altísimo, Hijo del Padre Celestial. Por eso que el arcángel Miguel se llama así Miguel, Micael. ¿Por qué? Porque Micael significa ¿quién como Dios? ¿Quién es el único que es como Dios, como el Padre Celestial, el Dios Altísimo? No es otro, no hay otro, sino Cristo Jesús. Por eso que se llama Micael. Tú no vas a encontrar en la Biblia, tú no vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia que haya alguien aparte de Cristo, de Micael, que sea semejante o igual al Padre Celestial. No hay. Porque solamente es Cristo, Micael. Y por eso Satanás o Lucifer se llenó de ira, de envidia hacia Cristo. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios. No hay más nadie que participe de la misma sustancia y naturaleza del Padre. Y te lo dice la Biblia. No es un invento mío. Es que en la Biblia no aparece en ninguna parte que haya otro que participe de la misma sustancia y naturaleza del Padre. Solamente su Hijo, Cristo. Por eso se le dice Hijo del Dios Altísimo. Entonces, te repito, utilizar esos versículos para defender algo tan antibíblico como un Dios trino, que es confusión terrible. Estás distorsionando la palabra de Dios, le estás colocando de más, estás forzando un versículo para que diga lo que tú quieres que diga y no lo que realmente la Biblia dice. Entonces, si tú eres una de esas personas también que se escandalizan por estas explicaciones, entonces, bueno, no sé, ora de rodillas a Dios porque te estás escandalizando, te estás ofendiendo por algo que es una verdad. Desde el Génesis a Apocalipsis. Y además utilizan esos versículos de Apocalipsis que dice santo, 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 para decir que Dios es trino, porque ahí se menciona. Pero ¿por qué no lee el contexto? Lee el contexto y te vas a dar cuenta de que el que está sentado en el trono es una sola persona, es el Padre, no hay más. Lea, hermano querido, lea el contexto, lea el contexto. Cuando tú tengas un versículo o cuando te presenten un versículo, lee el contexto. Es tan difícil. Es tan difícil leer el contexto. ¿No? Lea el contexto. Entonces, te repito, es un error también utilizar el versículo cuando dice santo, santo, santo para decir de que no, que es trino, porque ahí se menciona 3 veces santo. No, te está hablando de que es santo eternamente, en el pasado, presente y futuro. No dejará de ser santo. Ahora, querido amigo y hermano, entienda, para terminar, entienda que la idea de un Dios trino o un Dios en 3 es un invento y una creencia o una doctrina o una idea de Babilonia. Esa es una verdad de aquí a Pekín.
de aquí a China, así como dicen en mi país. Esa idea de un Dios trino o un Dios en tres es de Babilonia, no es bíblica. Es de Babilonia, de aquí a China. Es de Babilonia. Y por eso, la iglesia romana, que se le llama Babilonia la Grande, por eso que ella promueve y es una de las principales doctrinas de esa institución religiosa, de la ramera. El Dios trino. ¿Por qué? Porque ella se le llama Babilonia la Grande. Por eso que yo no quiero darte a ti vino, porque me condeno. Dios me libre de que yo te esté enseñando dándote vino. Doctrinas netamente babilónicas. Y lo triste es que defendemos vino babilónico. Eso es lo más terrible, hermano. Que decimos tener luz. Yo estoy defendiendo, imagínate, yo estoy defendiendo vino babilónico, doctrina de Babilonia. Eso es lo más terrible. Vamos a ver este principio rápidamente. Esto de Dios trino, eso viene de Babilonia con los personajes que en Babilonia se adoraba como dioses. Por ejemplo, Marduk. Y Marduk aparece en la Biblia como Baal. Marduk es Bel, de donde viene Belsasar. ¿Te recuerdas en Daniel? En los estudios anteriores hablamos sobre eso. Estos son los dioses principales de Babilonia. Marduk, que era Bel, por eso dice Belsasar, que significa Marduk o Bel, el dios Bel, proteja al rey. Eso significa Belsasar, Bel, que es Baal en Canaán, Baal. Muy conocido, ¿verdad? Baal. Y eran dioses adorados por Israel. Y por eso que Dios se llama a Israel ramera, idólatra. Ellos estaban asociados con adoración a ídolos falsos. Dios llama a eso abominación. ¿Por qué? Porque eran dioses de Babilonia. ¿Y Baal quién es? Es Bel, que es Marduk, el patrono de Babilonia. Y Nimrod también es un personaje que era adorado. Nimrod aparece también en la Biblia. El fundador de Babel, de Babilonia. Y Tamuz, que es el hijo de Nimrod. Y Semirami, que también se conoce como la diosa Istar o la diosa de la reina del cielo, es la madre de Tamuz. Entonces aquí estamos viendo este principio de tres con una mujer. De tres con una mujer. Y eso lo vemos en otras naciones también con diferentes nombres. ¿Me explico? Ahora vamos a ver rápidamente, entonces, para que tú veas con la Biblia que estos dioses, yo no te estoy hablando aquí capricho mío, yo no te estoy aquí hablando de forzando la Biblia o un invento que se me ocurrió y de que yo estoy empeñado de que tú creas. No, lo que te estoy hablando, eso está en la Biblia. Mira, por ejemplo, vamos a ver aquí, por ejemplo, Marduk, que es Bel, que es Baal. Jeremías 52 dice: anunciad de las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid, tomad es Babilonia. Bel es confundido. ¿Por qué dice Babilonia y menciona a Bel? Porque Bel o Baal o Marduk es el patrono de Babilonia. Y desecho es Merodach, que es Marduk. Destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Nimrod, que también se conoce en la historia como Gilgamesh, esto aparece en Génesis 10, 8-10, dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, y fue el comienzo de su reino Babel. Nimrod fundó a Babel. Estos personajes comenzaron a ser adorados como dioses en Babilonia. Tamuz, Tamuz es el hijo de Nimrod con Semirami. Ezequiel 8:14 dice: y me llevó en la entrada de la puerta a la casa de Jehová que está al norte. He aquí mujeres estaban allí sentadas endechando o adorando a Tamuz. Y Tamuz es un dios babilónico. Estos dioses que te estoy mencionando están en la Biblia. Yo no te estoy mencionando o diciendo cosas que están fuera de la Biblia y que son inventos del ser humano o del hombre, no. Es bíblico.
Semirami, que también se conoce como Istar, o Astarot, o Astartet, en Canaán. En 1 Samuel 12:10 dice: y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales, en plural, Baales. ¿Quiénes son los Baales? Estos que están aquí. Estos tres que están aquí, los Baales. ¿Qué significa Baal? Señor. O los señores, porque está en plural, Baales. Y mira lo que sigue diciendo: hemos servido a los Baales y a Astarot. ¿Y quién es Astarot? Semirami, Istar. Estos mismos dioses lo adora la iglesia papal. Esto es doctrina principal de la iglesia romana. No es un invento mío, es bíblico. El principio, la idea de un Dios trino o un Dios en tres, no es bíblico, es babilónico. Por eso que esa es la principal doctrina de la iglesia romana, porque ella se le llama Babilonia la Grande. Ella adora al Dios trino y adora a María, que no es María, sino que es Semirami. Ellos cubrieron los dioses babilónicos con enseñanzas o figuras bíblicas. Cuando tú ves a estas personas o a la iglesia romana adorando a María, no está adorando a María, está adorando a María con el niño Jesús en sus brazos. No está adorando a María ni está adorando al niño Jesús, está adorando a Semiramis con Tamuz en sus brazos. Cuando tú ves a la iglesia romana enseñando y hablando y adorando al Dios trino, no es un Dios bíblico, es Ninro, Marduk y Tamuz. Jeremías 7:18, así vería como la llaman en la Biblia también, a esta diosa. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas. ¿A quién? A la reina del cielo. Y para hacer ofrendas a dioses ajenos. Entonces te dice Baales, te dice dioses ajenos y te menciona Astarot, que es la mujer, o la reina del cielo. Hermano, son los dioses de Babilonia. Son los mismos dioses que adora la iglesia romana. Y son los mismos dioses, o es el mismo Dios es el mismo Dios que adora las hijas de las rameras, que promueven la misma doctrina. Entonces, hay personas defendiendo dioses babilónicos. Y lo defienden con pasión. Con pasión terrible. Vino netamente babilónico. Entonces, aquí están los tres con una mujer. ¿Quiénes son estos? Actualmente. ¿Quiénes son estos actualmente? Son estos, los dioses de la Roma papal. Los tres, y adoran juntamente con una mujer que es María. ¿Quiénes son? Tamuz, Baal, Ninro e Istar. Pero el mundo cristiano ha tomado el dios de Babilonia o el dios de Roma papal o de la iglesia romana y lo defiende a capa y espada. Y utilizan versículos para defender, argumentar o apoyar un principio babilónico cuando la Biblia, ese versículo no está hablando de eso. Tuercen el versículo para que diga lo que no está diciendo. Estos son los dioses. Estos son los dioses que se defienden. Entonces, el que descendió sobre María, ese espíritu que descendió sobre María, ese Espíritu Santo, es la presencia del Padre Celestial, del Dios Altísimo. Por eso que a Cristo se le llama Hijo del Dios Altísimo. No es uno aparte del Padre. El Padre colocó su simiente, su semilla en María. Y María concibió al Hijo de Dios, al Hijo del Dios Altísimo, que fue el Padre, que es el Padre. Antes de terminar, voy a leer algunos comentarios de ustedes. Vamos a verlo aquí. Dice Isabel Rodríguez:
Por favor, si pueden orar por un joven que estuvo saludable hasta el sábado pasado, empezó sangrando las encías, está en el Hospital Adventista de Orlando, Florida. Los exámenes que le hicieron, el resultado es leucemia. Qué triste. Vamos a ver aquí, sigue diciendo. Es leucemia, por favor, su nombre es Juan Carlos. Gracias, Dios le bendiga. Dios les guarde y les bendiga. Bueno, hermana, muchas gracias por escribir. Dice Isabel Rodríguez, para orar por el joven Juan Carlos. Juan Carlos, recuerden, vamos a estar orando por él. Pueden anotar allí para que se recuerden pedir a Dios por la sanidad de este joven. Tiene leucemia y bueno, confiamos que Dios va a obrar un milagro sobre este joven. Y vamos a unirnos en oración por la sanidad de Juan Carlos. Muchas gracias, hermana, y Dios le bendiga igualmente a usted y a su familia. Vamos a ver entonces lo que dice Ellen White sobre el Hijo de Dios. Vamos a ver aquí para terminar. Dice: Joya de los Testimonios, tomo 3, en la página 267 dice: Dios es el Padre de Cristo. Yo te pregunto, ¿cuántos padres tiene Cristo? Alguien puede decir 2 por José. No, José fue padre de crianza. O sea, José no se llegó a María para tener a Cristo. Aquí cuando te dice Dios es el Padre de Cristo, no te está hablando de un Dios trino, porque Cristo no tiene 3 padres o no tiene 2 padres. Vamos a ver aquí un comentario. Un comentario que escribieron. Robert Díaz, saludo. Daniel dice: saludo, hermano querido. Un abrazo. Soy Robert, hermano del pastor Roberto Díaz. Oración por mí. Tengo cáncer. Hermano, vamos a estar orando. Hermano, anoten el nombre: Robert Díaz. Vamos a unirnos en oración por este hermano de la iglesia también, para que Dios obre en su salud. Y ante estas situaciones también obre en el corazón. Que a pesar de estas situaciones a veces dolorosas, no perdamos la confianza en el Padre Celestial. No perdamos la confianza en Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Podemos estar sufriendo cualquier cosa como sufrió Cristo, como sufrió Pablo, pero ellos siguieron confiando en Dios, en el Padre Celestial, en ese Dios verdadero. Dios te bendiga, Robert. Un abrazo. Vamos a estar orando. Yo voy a anotar esos nombres y los voy a pasar también por grupo para que oren por ti. Gracias por escribir y gracias por confiar en la oración. Dice Jorge Morales: saludo desde Ecuador, un pedido de oración también por mi vida espiritual. Igualmente, hermano, saludos a usted y estaremos orando por eso. Muchas gracias por escribir, por estar allí. Un abrazo grande y Dios te bendiga. No pierdas la confianza en Dios. Vamos a seguir leyendo lo que dice aquí. Dice: Dios es el Padre de Cristo. Te pregunto, ¿el Padre de Cristo es un Dios trino? ¿O cuando te dice Dios se está refiriendo a uno solo? ¿Está refiriendo a uno solo? Dios es el Padre de Cristo. Cuando te dice Dios, te está haciendo referencia al Padre Celestial. No te está hablando de 3 ni de 2, te está hablando de uno, que es el Padre. Cuando dice Dios es el Padre de Cristo. Dios es el Padre de Cristo. Ese Dios no es trino. Ese Dios es el Dios verdadero que Cristo se refirió como su Padre Celestial. Cristo es el Hijo de Dios. No es un Dios trino. Cristo es el Hijo de Dios. Cuando se menciona a Dios, es el Padre Celestial. El mismo Cristo lo dijo: el templo de mi Dios, el nombre de mi Dios, la ciudad de mi Dios. A Cristo ha sido dada la posición exaltada, ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo, y así ha sido desde la eternidad.
Y contra eso fue que se obstinó Lucifer. Porque el único que participa de la naturaleza del Padre es su Hijo. El único que conoce los consejos de Dios y esos consejos están abiertos es el Hijo, es Cristo. Para más nadie. Cristo anunciaba, llevaba, declaraba los consejos de Dios porque Él entraba en una reunión íntima con su Padre. Y Lucifer le molestaba eso, se obstinó por eso. Es su Padre, el Padre Celestial y Cristo. El Padre Celestial y Cristo. Entonces, Dios es el Padre de Cristo, Cristo es el Hijo de Dios. La siguiente cita está en Mensaje Selecto, tomo 1, página 265, dice: Cristo trajo a los hombres y a las mujeres poder para vencer. Vino a este mundo en forma humana para vivir como hombre entre los hombres. Tomó las flaquezas de la naturaleza humana para ser probado y examinado. En su humanidad era participante de la naturaleza divina. En su encarnación ganó, en un nuevo sentido, el título de Hijo de Dios. ¿Qué significa ganar en un nuevo sentido? Porque antes ya era hijo de Dios, pero ahora es hijo de Dios por encarnación. Entonces, ¿quién fue el que se llegó a María? Fue el mismo Padre Celestial. El Padre Celestial es el Padre, por eso se le llama Padre. Padre de Cristo antes de la encarnación. Ahora, cuando Cristo se encarna, cuando Cristo se hace hombre, dice, recibe un nuevo sentido de título de Hijo de Dios. ¿Como qué? Como hombre, como humano. Por eso dice de nuevo, recibe de nuevo. Porque ya era hijo de Dios antes de encarnarse, antes de venir como un bebé. Dijo el ángel a María: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Eso es Lucas 1:35, de lo que estábamos meditando hoy. Si bien era el hijo de un ser humano, como José dice, si bien era hijo de un ser humano, llegó a ser en un nuevo sentido el Hijo de Dios. Lo voy a repetir. Como hombre, ¿ves? Así estuvo en nuestro mundo el Hijo de Dios. Y sin embargo, unido a la raza humana por su nacimiento. Alabado, exaltado, engrandecido sea el nombre de Dios. Ese Dios que es el Padre Celestial y que es el Padre de Cristo. Así que, querido amigo y hermano, cuando tú leas un versículo, lee el contexto. No te dejes llevar a la primera. Cuando te muestren un versículo, lee el contexto. Cristo no es, o no se le llama, perdón. A Cristo no se le llama Hijo del Espíritu Santo. A Él se le llama Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. ¿Por qué? Porque fue el Padre Celestial, el Altísimo, que descendió sobre María, colocó la simiente y María concibió al Hijo del Dios Altísimo, al Hijo de Dios. Entonces cuando Cristo mora en ti, por su naturaleza, por su naturaleza divina, también está morando el Padre. Porque el Padre mora en Cristo. Ya que el Padre es el Dios verdadero de Cristo. Por lo tanto, si es el Dios de Cristo, ese Dios mora en Cristo. Y cuando Cristo mora en tu corazón, están morando los dos. Y lo dice Juan 17. Tú en mí y yo en ellos. Vamos a terminar con los últimos comentarios. No me quiero ir sin leerlos, aunque yo creo que ya me pasé de la hora, pero vamos a leerlo. Dice aquí, gracias Leida Claudio dice: gracias hermano Daniel por este tema que nos ayuda a entender más claro la verdad del Padre y del Hijo, y que Dios lo continúe guiando. Amén. Muchas gracias. La gloria y la honra sea para Dios, y gracias a usted por esas palabras y por escribir. Josías Cano dice: amén. Amén por tan claro mensaje. Solo una comprensión clara de que Jesús es el Hijo literal del Padre puede mostrarnos qué tan grande es el amor del Padre. Así es, solo un Padre que entrega su propio Hijo literalmente muestra que su amor es real. 20 puntos, hermano, 100 puntos. Es así. Y eso lo mostró la experiencia de Abraham.
Eso es así. Por eso se le dice Padre. Porque Él entregó literalmente su Hijo. No escatimó ni a su propio Hijo. ¿Ves? Por lo tanto, el que se llegó a María no es uno aparte del Padre. Fue el mismo Padre Celestial. Dios te bendiga. Gracias a ustedes por escribir, por esos buenos mensajes, por esos buenos deseos. Recuerden los nombres de las personas para orar. Soy Daniel Primera. Ha sido un gusto estar con ustedes, compartirles la palabra de Dios. Nos vemos en un próximo estudio, Dios mediante. Y recuerda esto: paz y conoce al Hijo de Dios, que es el Cordero. Nos vemos.